¿Qué son los hidrocarburos? Los hidrocarburos son un grupo de compuestos orgánicos que contienen principalmente carbono e hidrógeno. Son los compuestos orgánicos más simples y pueden ser considerados como las sustancias principales de las que se derivan todos los demás compuestos orgánicos. Puede encontrarse de forma líquida el compuesto orgánico, forma líquida natural como lo es el petróleo, líquida por condensación como son los condensados y líquido del gas natural, gaseoso como lo es el gas natural, y en forma sólida como lo es en forma de hielo como son los hidratos de metano. Los hidrocarburos son diversos tipos de compuestos orgánicos que pueden tener una mayor o menor complejidad, pero siempre están conformados por los mismos átomos de carbono e hidrógeno. Eso es algo muy importante que se debe saber cuando se debe conocer qué son los hidrocarburos, así como de otros elementos. Cada hidrocarburo presenta sus patrones estructurales, ya que su configuración específica determina sus propiedades físicas y químicas, así como el nombre de la sustancia de la que se trata, como lo es el petróleo, gas natural, carbono, son las principales fuentes de hidrocarburos. La mayoría de hidrocarburos están en el interior de la Tierra, sepultados debajo de capa y capa de roca y de suelo. Algo interesante es conocer que son productos de la descomposición anaeróbica bajo condiciones muy puntuales de grandes cantidades de materia orgánica que en épocas antiguas constituyó el cuerpo de distintos seres vivientes. En pocas palabras, vendría siendo seres vivientes antiguos que fallecieron y son los cuerpos enterrados entre la tierra. Los hidrocarburos también están presentes en el cuerpo de distintos seres vivos, bajo formas específicas como la goma en que generan los árboles de caucho o un conjunto de pigmentos llamados carotenos que tienen algunos vegetales. Además pueden ser sintético en un laboratorio contando con la materia prima adecuada. Esto es lo que en realidad son los hidrocarburos, materiales orgánicos, compuesto principalmente de seres vivientes antiguos, combinados con elementos, etc. ¿Qué son los halogenuros? Los halogenuros de alquilo son compuestos orgánicos en los que los átomos de carbono con hibridación sp3 están unidos covalentemente a halógenos, como lo es flúor, como lo es el bromo, etc. Desde otro punto de vista, conviene asumir que son alcanos halogenados por simplificación. Estos son los alcanos cuyo átomo de hidrógeno han sido reemplazados por átomos de halógeno. De manera similar, como sugiere el nombre de un átomo de halógeno, debe estar conectado a un grupo de alquinos para ser considerado como tal haluro, aunque estructuralmente pueden estar sustituidos o ramificados y tener anillos de aromatización, aún retienen haluros de alquilo. Sus propiedades físicas es que la naturaleza de esta familia de compuestos depende de su estructura molecular. Sin embargo, en comparación con los alcanos derivados, se puede observar una diferencia significativa debido al simple hecho de tener un enlace. Sus propiedades físicas. Su nomenclatura para estos compuestos de la regla de la UPAC permite que se le nombre de dos formas diferentes. Una se le llama como nomenclatura funcional y la otra como una nomenclatura alternativa. Esto vendría siendo lo que son los halogenuros, que son también derivados y vienen de los hidrocarburos. ¿Qué son los alcoholes? Los alcoholes son ciertos compuestos químicos orgánicos que presentan en su estructura uno o más grupos químicos hidroxilo, enlazados covalentemente a un átomo de carbono saturado, o sea, con enlaces simples únicamente a los átomos adyacentes, formando un grupo carbonicol. Los alcoholes son compuestos orgánicos muy comunes en la naturaleza, que juegan roles importantes en los organismos vivientes, especialmente en la síntesis orgánica. Nomenclatura de los alcoholes. Al igual que otros compuestos orgánicos, los alcoholes tienen distintas formas de nombrarse que explicaremos a continuación. Método tradicional.
Se presta atención ante toda la cadena de carbonos a la cual se adquiere el hidroxilo, generalmente un alcano, para rescatar el término con el que se nombra, anteponer la palabra alcohol y luego añadir el sufijo ílico en lugar de ano. Por ejemplo, si se trata de una cadena de metano, se llamará alcohol metílico. Si se trata de una cadena de etano, se llamará alcohol etílico. Si se trata de una cadena de protano, se llamará alcohol protílico. Método IUPAC. Al igual que el método anterior, se presta atención al hidrocarburo precursor para rescatar su nombre y simplificar añadir el término ol en lugar de ano. Por ejemplo, si se trata de una cadena de metano, se llamará metanol. Si se trata de una cadena de etano, se llamará etanol. Si se trata de una cadena de protano, se llamará protanol. Los alcaones pueden ser tóxicos e incluso letales para el organismo humano si se ingieren en dosis altas. Además, al ser consumidos por el ser humano, pueden actuar como depresores del sistema nervioso central, causar el estado de embriaguez y provocar una conducta más desinigualada de lo normal. Por otro lado, los alcaholes tienen propiedades antibacterianas y antisépticas que permiten su uso en la industria química y en la medicina. Tipos de alcaholes. Los alcaholes pueden ser clasificados de acuerdo al número de grupo isólido que presenta en su estructura. 1. Monoalcaholes o alcaholes. Estos contienen solo un grupo hidroxilo. 2. Polialcaholes o polioles. Contienen más de un grupo hidroxilo. Otra forma de clasificar los alcaholes es según la posición del carbono al cual está enlazado el grupo hidroxilo, teniendo en cuenta también a cuántos átomos de carbono está enlazado además este carbono. 1. Alcaholes primarios. El grupo hidroxilo se ubica en un carbono enlazado a su vez a otro único átomo de carbono. Alcaholes secundarios. El grupo hidroxilo se ubica en un carbono enlazado a su vez a otros dos átomos del carbono distinto. Alcahones terciarios. El grupo hidroxilo se ubica en un carbono enlazado a su vez a otros tres átomos de carbono distinto. Propiedades químicas de los alcaholes. Los alcaholes presentan un carácter bipolar semejante al del agua, debido a su grupo hidroxilo. Esto hace de ellos sustancias polares, con un polo positivo y uno negativo. Debido a esto, los alcaholes pueden comportarse como ácidos o como bases, dependiendo de qué reactivo reaccionen. Por ejemplo, si se hace reaccionar con un alcohol con una base fuerte, el grupo hidroxilo se desprotona y el oxígeno reacciona como algo negativo, actuando como un ácido. Por el contrario, si se enfrenta un alcohol a un ácido muy fuerte, los pares electrónicos del oxígeno hacen que el grupo hidroxilo se protone, adquiriendo carga positiva y se comporta como una base débil. Éteres. Un éter es un grupo funcional del tipo ROR, en donde R y R son grupos que contienen átomos de carbono, estando el átomo de oxígeno unido y se emplean pasos intermedios. Normalmente se emplea el alcohóxido del alcohol, obteniendo al hacer reaccionar al alcohol con una base fuerte. El alcohóxido puede reaccionar con algún compuesto RX, en donde X es un grupo saliente, como por ejemplo yoduro o bromuro. Al igual que los ésteres, forman puentes de hidrógeno, presentan una alta hidrofobicidad y no tienden a ser hidroxilados. Los éteres suelen ser utilizados como disolventes orgánicos. Suelen ser bastante estables, no reaccionan fácilmente y es difícil que se rompa el enlace carbono-oxígeno. Normalmente se emplea para romperlo un ácido fuerte como el ácido yodrídico calentado, obteniéndose dos halogenuros o un alcohol y un halogenuro. Una excepción son los oxiranos, en donde el éter forma parte de un ciclo de tres átomos muy tensionado, por lo que reacciona fácilmente de distintas formas. Las dos pares de electrones no enlazantes del oxígeno pueden interaccionar con otros
átomos, actuando de esta forma los éteres como ligeandos, formando complejos. Un ejemplo importante es el de los éteres corona, que pueden interaccionar selectivamente con cationes de elementos alcalinos o en menor medida alcalinotérreos. Nomenclatura. La nomenclatura de los éteres, según las recomendaciones de 1993 de la UPAC, especifican que estos compuestos pertenecientes al grupo funcional oxigenado deben nombrarse como alcoxialcanos, es decir, como si fueran sustituyentes. Se debe especificar al grupo funcional éter como de menor prioridad frente a la mayoría de cadenas orgánicas. Cada radical éter será acompañado por un sufijo oxi. La nomenclatura clásica. ¿Qué son las cetonas y aldehídos? Los aldehídos y cetonas son funciones en segundo grado de oxidación. Se consideran derivados de un hidrocarburo por sustitución de dos átomos de hidrógeno en uno mismo, carbono por uno de oxígeno, dando lugar a un grupo. Si la situación tiene lugar en un carbono primario, el compuesto resultante es un aldehído y se nombra con la terminación -al. Si la situación tiene lugar un carbono secundario, se trata de una cetona y se nombra con el sufijo -ona. El grupo funcional, conocido como grupo carbonilo, un átomo de carbono unido a un átomo de oxígeno por un doble enlace, se encuentra en compuestos llamados aldehídos y cetonas. En los aldehídos, el grupo carbonilo se une a un átomo de hidrógeno y a un radical alquilo, con excepción de la formaldehído y metanol. En las cetonas, el carbonilo está unido a dos radicales que pueden ser iguales, diferentes, alquílicos. Los aldehídos y las cetonas son muy reactivos, pero los primeros suelen ser los más reactivos. El grupo carbonilo se encuentra unido a dos radicales hidrocarbonados. Si estos son iguales, las cetonas se llaman simétricas, mientras que son distintos se llaman asimétricas. Nomenclatura. Para denominar los aldehídos y las cetonas se puede usar el sistema UPAC. En ambos casos, primero se debe encontrar la cadena hidrocarbonada más larga que contenga el grupo carbonilo. La terminación -o de los hidrocarburos se reemplaza por -al para indicar un aldehído. Las cetonas se denominan combinando la terminación -o de la cadena carbonada lineal más larga que contienen al grupo carbonilo por la terminación -ona del carbonilo en la cadena carbonada. Propiedades físicas. Las características especiales del grupo carbonilo influyen en las propiedades físicas de las cetonas y de los aldehídos. Punto de ebullición. Temperatura de ebullición mayor que sus hidrocarburos del mismo peso molecular, pero menor que el de los alcoholes y ácidos carboxílicos comparables. Esto se debe a la formación de bipolos y a la ausencia de formación de puentes de hidrógeno intramoleculares en estos compuestos. Los aldehídos y las cetonas no pueden formar enlaces intermoleculares de hidrógeno, porque al carecer de grupos hidroxilo, sus puntos de ebullición son más bajos que los alcoholes correspondientes. Sin embargo, los aldehídos y las cetonas pueden atraerse entre sí mediante las interacciones polares de sus grupos carbonilo y sus puntos de ebullición son más altos que los alcanos correspondientes. Con excepción del metanol, que es gaseoso a la temperatura ambiente. La mayor parte de los aldehídos y las cetonas son líquidos y los términos superiores son sólidos. Los primeros términos de la serie de los aldehídos alifáticos tienen un olor fuerte e irritante, pero los demás aldehídos y casi todas las cetonas presentan olor agradable, por lo que se utilizan en perfumería y como agentes aromatizantes. Solubilidad. A medida que aumenta el tamaño de las moléculas, disminuye la solubilidad de los compuestos. Los aldehídos y las cetonas pueden formar enlaces de hidrógeno con las moléculas polares del agua. Los primeros miembros de la serie son solubles en agua en todas las proporciones, a medida que aumenta la longitud de la cadena hidrocarbura. La solubilidad en agua decrece. Cuando la cadena carbonada es superior a 5 o 6 carbonos,
la solubilidad de los aldehídos y de las cetonas es muy baja. Como era de suponer, todos los aldehídos y las cetonas son solubles en solventes no polares. Propiedades químicas. Las cetonas y los aldehídos se comportan como ácidos debido a la presencia del grupo carbonilo. Esto hace que presenten reacciones típicas de adición nucleofílica, tales como reacciones de adición nucleófila. Es una reacción de adición donde en un compuesto químico un enlace es eliminado mediante la adición de un nucleófilo, dando dos nuevos enlaces covalentes, uno en cada extremo de lo que era un enlace múltiple. Las reacciones de adición están limitadas a compuestos químicos que tengan átomos unidos por enlaces múltiples. Reducción o hidrogenación catalítica. Reacción por medio de la cual se introducen átomos de hidrógeno a un sustrato orgánico. Dependiendo del tipo de sustrato, las condiciones de reacción pueden ser más o menos vigorosas. Como el H2 no es capaz de adicionarse al sustrato orgánico con una rapidez adecuada, se requiere de una presencia de un catalizador para promover la ruptura de los enlaces. Entre estos puede mencionarse al paladio sobre carbono, el níquel-raney, el dióxido de platino, los enlaces múltiples entre el carbono y un heteroátomo. Pueden hidrogenarse también, pero a estos procesos se les denomina reacciones de reducción. Reacciones de sustitución halogenada. Los aldehídos y las cetonas reaccionan como halógenos en medios ácidos o básicos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián Alberto Velasco Velasco y vengo a compartirles acerca de dos propiedades de los compuestos orgánicos, que en este caso son los ésteres y las aminas. Empezando con los ésteres, una breve introducción, podemos decir que los ésteres comprenden una gran familia de compuestos orgánicos con amplias aplicaciones en la medicina, en la biología, en la química y en la industria. También podemos decir que los ésteres son comunes a la naturaleza, ya que pues, se producen de forma natural tanto en plantas y animales. Ah, También los ésteres pequeños, en combinación con otros compuestos volátiles, producen un agradable aroma de frutas y en general producen una sinfonía de productos químicos, siendo la responsable de las fragancias afrutadas específicas. Sin embargo, muy a menudo solo un compuesto juega el papel principal. Es bastante sorprendente que muchas fragancias y sabores se pueden preparar mediante el simple cambio del número de carbonos e hidrógenos de los grupos R en el éster. Pero brevemente para decir qué es un éster, pues los ésteres son compuestos que se forman por la unión de los ácidos con alcoholes, generando agua como su producto. Ahora hablando sobre su nomenclatura, se nombran como si fuera una sal con la terminación ato, luego del nombre del ácido seguido por el radical alcohólico con el que se relaciona dicho ácido. Ahora hablando un poco sobre sus propiedades físicas, los que son de bajo peso molecular son líquidos volátiles de olor agradable, son las responsables de los olores de ciertas frutas. Y los ésteres superiores son sólidos cristalinos inodoros, que son solubles en solventes orgánicos e insolubles en el agua. Y estos son menos densos que el agua. Y otras propiedades que también podemos decir que es la hidrólisis ácida, que ante el calor se descompone generando el calor y el ácido correspondiente. Se usa un exceso de agua para inclinar esta vez la reacción hacia la derecha, como se mencionó, es la inversa de la esterificación. Y después tenemos la hidrólisis en medio alcalino. En este caso se usan hidróxidos fuertes para atacar al éster y de esta forma regenerar el alcohol y se forma la sal de ácido orgánico. Y algunas aplicaciones de los ésteres en la vida cotidiana es de que pues podemos verlo en las ceras, que los ésteres resultantes de la combinación entre un alcohol y un ácido carboxílico, ambos de peso molecular elevado.
También podemos verlo en lo que es la industria alimenticia y pues los productos cosméticos. Los monoésteres del glicerol, como el monolaurato de glicerol, son sulfantes no ginónicos usados en fármacos, alimentos y productos de cosméticos. Y también lo podemos ver en la obtención de jabones, que se realizan con una hidrólisis de ésteres llamados saponificación, a partir de los aceites vegetales o de las grasas animales, los cuales son ésteres con cadenas saturadas e insaturadas. Continuando con lo que son las aminas son sustancias que derivan del amoníaco, un gas que se compone de 3 átomos de hidrógeno y un átomo de nitrógeno. Cuando se sustituye al menos uno de los átomos de hidrógeno del amoníaco por radicales aromáticos o alifáticos, se obtiene una amina. Si se reemplaza un átomo de hidrógeno, se habla de amina primaria. En los casos en los que se sustituyen 2 átomos de hidrógeno, el resultado es una amina secundaria. Y hablando sobre las aminas terciarias, por otra parte, se generan a partir del reemplazo de los 3 átomos de hidrógeno. Otra clasificación de las aminas dependen de los grupos alquilo, los cuales dan lugar a 2 posibilidades. Cuando son idénticos, entonces las aminas son simples. En caso contrario, si se presentan distintas características, las aminas resultan ser mixtas. Algunos ejemplos de aminas pueden ser la anila, que es una amina primaria. Este compuesto orgánico pues se utiliza en la elaboración de plaguicidas, de explosivos, pinturas y de barnices, así como otros productos. Cabe destacar que la anilina es tóxica, ya que puede presentar daños en la hemoglobina. Hablando sobre lo que son las aminas secundarias, pueden mencionarse a la dietilamina. Es una sustancia empleada para producir colorantes, resinas, así como también otros artículos. Pero si esta llega a caer sobre la piel, puede provocar quemaduras. En el caso de las aminas terciarias, una de las más comunes es la trimetilamina, que se utiliza en tinturas y resinas. La descomposición de las plantas y animales libera esta amina, el cual puede provocar un olor desagradable del proceso que se debe a la presencia de esta amina. Las diferentes clases de aminas cuentan con distintas características. Las aminas de semejante peso molecular, las aminas primarias y las secundarias presentan puntos de ebullición más altos que las aminas terciarias, por decir un ejemplo. ¿Qué tal? Mi nombre es José Fernando Viveros Morales. Hoy me toca hablarles sobre los compuestos orgánicos de impacto económico, industrial, ambiental y social en la región o en el país y explicar la normatividad aplicable. Bueno, primero que nada tenemos que saber qué es un compuesto orgánico. Un compuesto orgánico, también llamada como la química orgánica, es una sustancia que contiene carbono formado en enlaces covalentes, ya sea carbono-carbono o carbono-hidrógeno. En muchos casos contiene oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, boro, halógeno y entre otros elementos. Estos compuestos se denominan moléculas orgánicas. ¿Qué son las moléculas orgánicas? Pueden dividirse en dos: moléculas orgánicas naturales, moléculas orgánicas artificiales. Durante mucho tiempo el estudio de la química ha sido y será algo elemental para completarnos a nivel escolar y profesional. Investigar sobre cada una de las ramas es algo muy esencial. ¿En qué importancia tiene en la economía? Bueno, los compuestos orgánicos han sido de gran importancia para el desarrollo del mercado nacional. Es por eso que el sector empresarial es uno de los más importantes en la fabricación y preparación y comercialización de productos químicos. Por ejemplo, el carbono, este metal es importante ya que forma parte de numerosos compuestos y son importantes para la vida cotidiana del ser humano.
también forma parte de nuestra estructura, de las grasas, de los lípidos, de la cual parte estructural está formada por glicerol y glicerina, el cual es un alcohol. El carbono también forma parte de las estructuras de ácidos nucleicos, vitaminas y así. Y esta es la importancia, por eso los compuestos orgánicos tienen una gran importancia en la economía. Bueno, entramos en la importancia social. ¿Cuál es la importancia social que tienen los compuestos orgánicos? Está dentro de la importancia, se dice que los compuestos orgánicos sufren cambios apreciables durante la utilización biológica. En muchas ocasiones no se le da importancia, sin embargo, gracias a ella se llevan a cabo las diferentes reacciones bioquímicas que sustentan la vida y así tener un mejor desarrollo. Por ejemplo, tenemos el oxígeno que se usa en grandes cantidades que en los sopletes para soltar en alta temperatura, en las cuales la mezcla de oxígeno y otros gases producen una llama con una temperatura muy superior a la que tiene quemando gases en aire. El oxígeno se le administra a pacientes con problemas respiratorios y también a personas que vuelan a altitudes muy elevadas, donde la baja concentración de oxígeno no permite la respiración normal. Y esa es la importancia que tiene en lo social. Así podemos ver que cada compuesto va dependiendo en cada elemento que se vaya ocupando. La importancia industrial, ¿cuál es? Son compuestos de gran importancia para el desarrollo industrial, para la obtención de grandes cantidades de sustancias que hoy en día podemos encontrar dentro de las industrias. Y asimismo ir colaborando de cada elemento. Bueno, y en la industria tenemos la obtención de grandes cantidades de sustancias que hoy en día podemos encontrar dentro de productos lácteos o cualquier otra cosa. Por ejemplo, el nitrógeno. La mayor parte del nitrógeno utilizado en la industria química se obtiene por destilación fraccionada del aire líquido y se usa para sintetizar el amoníaco. A partir de el amoníaco se prepara en una gran variedad de productos químicos como fertilizantes, ácido nítrico, urea, aminas. También se usa como el amoníaco para elaborar el óxido nitroso, un gas incoloro conocido popularmente como gas de la risa. Este gas mezclado con oxígeno se utiliza como anestésico en cirugía. Bueno, y hablemos la importancia en lo ambiental. Su importancia en este ámbito se puede apreciar en que algunos productos sintéticos no biodegradables persisten en el ambiente como agentes contaminadores del ambiente. Como impacto ambiental se entiende el efecto que produce una determinada acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. Este puede extenderse con poca utilidad a los efectos de un fenómeno natural. Por ejemplo, con el bromo, sus vapores contaminan el aire, además sus compuestos derivados como lacrimógenos, venenosos, azufres, sus óxidos contaminan el aire mezclados con agua que producen las nombradas lluvia ácida. Y así. ¿Qué importancia nos puede tener a nosotros como en el país? Gracias a estos compuestos se obtuvo un gran crecimiento en el país para el desarrollo de la agricultura y los medios de transporte. Y ya para cada región, pues estos compuestos es muy importante para el desarrollo, ya que por medio de se han adquirido grandes compuestos que generaron riquezas en toda la región. Existe una gran normatividad. Hay una normatividad oficial mexicana que es la NOM 123 de Semarnat desde 1998 que establece que el contenido máximo permisible de los compuestos orgánicos volátiles, COP, en la fabricación de pinturas, de secado de aire, bases, disolventes para uso doméstico y los procedimientos de determinación del contenido de los mismos en pinturas y en recubrimiento. Y esta es una de las normas que ocupa la oficial de la Federación Mexicana.